En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así comienza el Quijote, y así comienza esta aventura entre grandes extensiones de llanura, campo amarillo, molinos y castillos. Nos adentramos en el corazón de La Mancha, paisajes que nos trasladan a épocas pasadas, hidalgos, literatura y sobre todo una historia que contar y que mostrar desde el interior de los corazones de sus gentes. En este pequeño pueblo, envuelto en la tradición cervantina, Argamesilla de Alba, cuyo nombre sí que recuerdo, encontramos una pequeña pero importante cueva de Medrano, madre de un tesoro literario con más de 415 años de historia, que fue engendrada entre la penumbra de su autor, acompañado de una pobre pluma y un pequeño halo de luz. En los epitafios y sonetos de los académicos de Argamasilla, que aparecen en el capítulo 1.52, los cuales cierran la primera parte de su libro, y poco después en el Quijote de Avellaneda, apócrifo de 1614, son muestra de que esta tierra es considerada por más de 400 años, y por muchos, como ese lugar de La Mancha del cual Cervantes no quiso acordarse, pero que sin embargo dejó una importante semilla literaria que perdura a lo largo del tiempo entre sus gentes. La tradición cervantina de Argamasilla de Alba ha venido alimentándose generación tras generación, a lo largo de los siglos, y ha sido motivo de un singular interés por lo quijotesco y cervantino. Se sabe que Miguel de Cervantes estuvo encarcelado en la cueva de Medrano, cueva perteneciente a una vivienda de uno de los regidores por aquel entonces, convirtiendo este lugar en una cárcel momentánea. Este acontecimiento fue aprovechado como excusa, dentro de su soledad, para empezar las primeras líneas del Quijote. Este personaje, caballero por dentro, hidalgo por fuera, está inspirado en un personaje de la zona manchega, don Rodrigo de Pacheco. Es importante la mención de este personaje, don Rodrigo de Pacheco, inspiración de Cervantes, para dar vida a su personaje ficticio, don Quijote de la Mancha. La inspiración la tuvo en la cárcel, cuando, pensando en el motivo de su encarcelamiento, enviar un piropo a Magdalena de Pacheco, hermana de don Rodrigo, decidió dar vida, con cierto tono burlesco, a las cualidades de don Rodrigo, mediante el personaje ficticio, o no tanto, de don Quijote. Para ello, contamos con la importante figura de Pilar Serrano, historiadora, escritora, poetisa, experta y fiel seguidora de la tradición cervantina en Argamasilla de Alba. Ella nos cuenta la importancia del cuadro ex voto en relación con la tradición. El cuadro tiene valor cervantino porque, curiosamente, esta capilla está dedicada a la Virgen de la Caridad de Illescas. Illescas está a 9 kilómetros de Esquivias, el lugar donde vivía Cervantes con su mujer. Estos señores le dedican a la Virgen de la Caridad este cuadro porque le había pedido que lo salvara estando malo de una enfermedad gravísima, desamparado de los médicos. El año 1601, 4 años antes que Cervantes publicara su Quijote. La frase viene también a ser como la que utiliza Cervantes al decir la enfermedad que tenía Don Quijote. Al empezar el libro, se le secó el cerebro y vino a perder el juicio. Es lo que dice. Pues me da la impresión que a esta familia la conocía Cervantes más que de sobra. Porque Cervantes en esa época vivía en Esquivias. Y lo segundo, si os fijáis en el caballero, el semblante se parece a Don Quijote. A mí no me extraña nada que Cervantes, que sabemos que buscaba a personalidades ricas y de influencia para que le publicaran sus obras, conociera y buscara a los Pacheco, porque el señor que funda la capilla de la Virgen de la Caridad de Illescas es un Pacheco, Fernando Pacheco. A mí me da la impresión que Cervantes se enamora de la damita. La damita es Magdalena. Magdalena Pacheco, no sé por qué tema, la familia la aleja del árbol genealógico. Cervantes vino aquí. Si vino, venía buscándola a ella. Son muchos los que están interesados en esta importante tradición cervantina y quijotesca, ya que es una clara influencia dentro de la literatura universal y un importantísimo clásico dentro de la cultura española en particular. Desde el punto de vista literario, vemos como escritores, periodistas, historiadores e hispanistas se han interesado por plasmar la esencia de La Mancha y de Argamasilla de Alba en relación con esta tradición.
Ian Kate Gibson, historiador e hispanista, fue nombrado ingenioso hidalgo de Argamasilla de Alba, por el buen trato que le da Argamasilla de Alba en su último trabajo, Aventuras ibéricas, recorridos, reflexiones e irreverencias, donde dedica un capítulo a Argamasilla de Alba y su relación con Cervantes y el Quijote. Este pueblo, el Quijote y Cervantes vuelven a florecer en la ola de la periodista, escritora y traductora belga Mariske Harring, con su obra El sombrero de Federico, puntos destacados y puntos de acceso de la España literaria, en el que refleja las referencias a esta localidad como lugar de la Mancha. Asimismo, el cronista, escritor, pintor y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Zorita, con su obra Secretos del siglo de oro, plantea mostrar los muchos misterios e incógnitas que encierra el siglo de oro español. Entre ellos, ¿cuál es el lugar de la Mancha? A lo largo de la historia, este tema ha suscitado un gran interés. Por ello, Argamasilla de Alba ha intentado, por todos los medios, convertirse en lo que es hoy, la madre del Quijote, dando lugar a la creación de importantes eventos culturales, sociales y económicos, que giran en torno a ello. Sin embargo, hay que destacar que todo evento que tenga que ver o esté estrechamente relacionado con la tradición cervantina y todo el interés que esto genera se realiza de forma gratuita. A la gente del pueblo no les interesa tanto el valor económico que estas actividades generan, sino más bien todo el valor cultural y social en sus gentes. Pretenden que estas actividades sean la esencia de este pueblo, de cada calle y de cada pueblerino que habita en este pequeño espacio de la Mancha Profunda. Entre estas actividades encontramos la declaración de la Casa de Medrano como monumento de interés histórico-artístico en 1970, el 7º, 12º y 13º Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas en 1996, 2005 y 2017 respectivamente, así como la edición del Quijote en la calle de Argamasilla de Alba. El Quijote en la calle es una representación popular que hemos rescatado de otras que se hacían en Argamasilla anteriormente. La última es de 1905. Para celebrar el tercer centenario del Quijote hacen una representación en la que participan alrededor de 300 personas y la hacían mucho más difícil que lo hacemos nosotros. Las actividades culturales que se hicieron en Argamasilla de Alba en torno al Quijote en 1905. Entonces ahí surge la idea que podíamos nosotros intentar hacer una representación de ese espectáculo. Y lo hacemos en la Plaza de Quijana los primeros sábados del mes de junio. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Más de 700 personas diferentes han pasado ya por el espectáculo. Está claro que la tradición cervantina y todo lo que ello supone es algo esencial para este pequeño pueblo en medio de la Mancha. Sin embargo, hemos querido ir más allá. Hemos también profundizado en el interior de cada uno de los protagonistas de este pequeño reportaje. Pues lo más grande que puede desear un actor, en este caso aficionado, porque todos somos aficionados, y lo que, como te decía antes, es un orgullo y un placer. La gente lo espera y en este año lo añora porque no ha podido ser por las circunstancias que vivimos, y la verdad es que hay muchísima expectación. Ten en cuenta que de los cientos y muchos personajes que participamos, pues a una media de 4 o 5 personas por personaje, pues ya tienes 500, 600 personas en tu público, que normalmente son bastantes más, son entre 1.500 y 2.000 personas. El orgullo mayor que puede tener un argamasillero. Pues hombre, es una cosa que es nuestra, de aquí de Argamasilla, y entonces pues que se hayan acordado de nosotros, pues me parece que es lo más bonito que te puede pasar. Estos eventos son solo una parte más de la huella que ha ido dejando, tanto de forma real como ficticia, el Quijote en cada rincón de este pequeño pueblo y en cada uno de los argamasilleros. Sin embargo, si nos dejamos llevar por la cara más externa y superficial del pueblo, dejándonos sumergir por sus calles y por aquellos monumentos cuya carga simbólica hacen que reencarnes la figura y la esencia de Cervantes y de Don Quijote.
Nos encontramos en la casa de Medrano, vivienda del siglo XVII. Era una casa señorial dividida en 2 niveles. Actualmente está mantenida como si Cervantes fuera a volver en cualquier momento. En esta casa vivían los Medranos, familia todavía hoy muy importante ya que posee muchos bienes y riquezas. Cuando vino Cervantes a Argamasilla de Alba no había ni cárcel pública ni archivos, hasta el siglo XVIII. Por ello lo encerraron aquí, en esta cueva. Rivadeneira trajo así la imprenta y nació de esta forma el Quijote de Argamasilla. Rivadeneira no solo hizo el Quijote, sino que hizo una colección con todas las obras que había escrito Cervantes. Entonces, esta casa ha sido visitada e interesándose por ella desde que se empiezan a hacer estudios del Quijote. Ya en el siglo XVIII, a últimos del XVIII, ya empiezan a preguntarse sobre el tema de Cervantes. Y luego ya después, pues cantidad de literatos, de personalidades de todo el mundo, de la política, de la social, vienen a Argamasilla a conocer la cueva. Entonces este es digamos que es el Vaticano de la palabra. Aquí en Argamasilla, datos que podríamos tener interesantísimos son los del archivo parroquial y fue quemado. Y se salvó el cuadro porque la familia de Cayetano Hilario, concretamente su padre, lo salvó, lo enrolló y lo salvó y se lo dio a don Carlos Gómez, que es el boticario que se reúne luego con Azorín. Y Argamasilla, todo el tema cervantino es como un puzzle al que no le podemos completar la ficha que le falta. Sin embargo, pues la tradición ha seguido desde entonces y está ya más que asentada. Y tanto para hablar favoreciendo a Argamasilla como para negarlos, tienen que hablar de nosotros. Otro de los lugares importantes es el Pósito. En él destaca la figura de Ángel Doctor Municio, que dedicó su vida a escribir en periódicos nacionales e internacionales, llegando a realizar más de 15.000 artículos con tan solo una máquina de escribir y un calco. Bueno, Argamasilla de Alba contaba con varios edificios destinados a funcionar como pósitos, pero realmente en la actualidad podemos hablar del pósito real junto a la iglesia y de este en el que nos encontramos, que es el pósito de la Tercia. El pósito que manda construir Ana de Mondéjar, una lugareña de Argamasilla, en el lecho de muerte, cuenta la historia. Lo dota con 800 fanegas de trigo para que comience a funcionar. Los pósitos, como su nombre indica, eran donde se almacenaba el grano. Primordialmente eran edificios de carácter asistencial para poder ayudar a los ciudadanos, sobre todo en el tema de alimentación, de manutención. Bueno, los pósitos fundamentalmente eran edificios rectangulares, como este que estamos viendo, estaban realizados en piedra y lo que guardaban era el grano en la parte superior. En este en concreto se introducía por una ventana abuhardillada que tenemos en la parte de arriba y se dispensaba cuando luego venían a retirarlo por estos orificios de pequeño tamaño, redondos. No teníamos que volver a cargar otra vez, se dispensaban pues a través de algunas o tejidos que daban paso a pequeñas espuertas o bidones. El suelo, en origen, era de barro cocido, lo que pasa que se pierde. Está construido en alto. Los pósitos tenían que estar construidos en altos porque aquí tenemos mucha humedad. En Argamasilla estamos en el lecho del río Guadiana y el grano no se puede humedecer. Entonces se construyen en alto, por eso tenemos una pequeña escalinata. El carácter que tiene es como casa-museo, para albergar precisamente esta sala, dentro de las dos que tiene cuadrangulares, esta sala dedicada a tradición cervantina, la sala dedicada a Ángel Doctor Municio, un ciudadano ejemplar, y la parte de arriba superior, que es una sala diáfana, como una sala de exposiciones, una cesión que nos hacen los académicos de la Argamasilla y ese espacio está para ellos. Todavía hoy podemos visitar la rebotica de los académicos de la Argamasilla, lugar en el que se celebraban importantes veladas cervantinas. Bueno, pues esta es la rebotica donde se reunían pues lo que es la gente ilustrada de Argamasilla con el boticario, que era el juez de paz, el médico, el alcalde, el concejal, un señor que disponía de dinero, en aquella época se llamaban rentistas.
Otro de los lugares relacionados con la tradición cervantina es la Galería de Gregorio Prieto. Perteneció a la generación del 27 y conoció a Lorca en la Escuela de Estudiantes de Madrid. Además, llegó a pintar alrededor de 3.000 obras, muchas de ellas relacionadas con el Quijote, Cervantes y Argamasilla de Alba. Que Gregorio Prieto, una de las cláusulas de su fundación en Argamasilla, es que su obra tenía que estar perennemente colgada, pero normalmente la exposición que se puede visitar es esta, la de Gregorio Prieto. Son 17 obras que algunas de ellas las pintó en el sótano de la cueva cuando se encerró 3 días y 2 noches. Aquí hay una orla que él dedica a los académicos de la Argamasilla y es con la que nosotros entregamos a los señores o señoras que hacemos un juicio crítico literario. La Glorieta es el nombre común de la Plaza de España donde se observan las figuras de Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, realizadas por el argamasillero Cayetano Hilario. Muy cerca de aquí, en la plaza de Alonso Quijano, existen 2 figuras más, una de Azorín frente a la botica y otra al otro extremo de la plaza representando a Miguel de Cervantes en posición sedente. El castillo de Peñarroya es una de las fortalezas que aún se conservan en el territorio de La Mancha, en el denominado Campo de San Juan. Está situado a 12 kilómetros de Argamasilla de Alba, en dirección a las lagunas de Ruidera, constituyendo la entrada al Parque Natural. Fue conquistada en el año 1198 por las órdenes coaligadas de Santiago y San Juan y adscrito definitivamente a esta última en 1215. En el siglo XIV, Peñarroya era, sin duda, la encomienda más importante de la Orden de San Juan, desde el punto de vista económico, ya que se trataba de una fortaleza para garantizar así el aprovechamiento económico del territorio, el arrendamiento de pastos y a la vez como almacén de bienes o caja fuerte de la orden. Situado estratégicamente sobre un acantilado en el que se construyó la presa del embalse de Peñarroya, el castillo todavía conserva en el exterior un camino de acceso medieval así como un foso, y recientemente se ha encontrado en el exterior también una necrópolis de rito islámico. Como hemos visto a lo largo de este reportaje, la vinculación cervantina en este pequeño pueblo manchego es fundamental. De hecho, desde hace más de 400 años, Argamasilla de Alba es considerada por muchos como el lugar de la Mancha del cual Cervantes no quiso acordarse. Los sonetos y epitafios de los académicos de la Argamasilla del capítulo 1, 52 y posteriormente el Quijote de Avellaneda dieron pie a pensar que efectivamente dicho lugar existía y que no era otro que Argamasilla de Alba. Si bien es cierto que este asunto resulta importante para los argamasilleros, no lo es menos que tal vez no sea considerada cuestión tan relevante para los estudiosos del Quijote, de Cervantes y de su obra. Pero sea como fuere, la tradición cervantina de Argamasilla de Alba ha venido alimentándose de generación en generación a lo largo de estos siglos y ha sido motivo de un singular interés por lo quijotesco y lo cervantino. Pues en mi vida ha supuesto pues una cosa muy importante. Ten en cuenta que yo empecé con 40 años y ahora mismo estoy en los 60, llevamos 20 representaciones, 20 ediciones del Quijote. Le hemos dado un repaso de arriba abajo a los diversos capítulos porque lo que se trata es de hacerlos visuales, porque el Quijote es leído, es imaginación, pero sobre todo es leído. Entonces se trata de poner en escena capítulos que sean perfectamente entendibles. Pues desde hace 20 años que lo llevamos representando, pues lo más importante que me ha podido suceder a nivel cultural, claro. Pues completo no. Me he leído, sí, hay que ser sinceros, me he leído algunos pasajes o algún capítulo y casi siempre pues lo estrictamente necesario y lo vinculado con la necesidad que me da mi profesión. No te puedo decir ni cuántas veces, porque me lo tengo que leer unas veces porque me gustaba. Decía, pues bueno, voy. Y ese lo leí en parte, pero luego lo he tenido que leer por obligación y sigo leyéndolo por obligación para poder hacer los textos del Quijote en la calle. Pues 3 o 4, 5 o 6, depende. Además yo lo leo por trozos. Cuando me interesa una cosa voy y leo en ella. Y como el Quijote da lo mismo que empieces por detrás que por delante, porque son capítulos que no son capítulos o son historias,
y no empieza desde... Vamos. Entonces, pues yo creo que lo importante es leerlo y comprenderlo un poco. Para mí es un honor y una suerte también en una población tan pequeña contar con una tradición tan grande. Entonces siempre es como que todo aquí en el pueblo está empapado de esa tradición, es verdad. Entonces lo hace todo como muy mágico, me gusta, creo que es muy bonito, es un referente. Es determinante, porque somos un referente a nivel mundial. Y eso es cierto, aunque seamos tan pequeñitos, un pequeño punto, un pequeño pueblecito en la comunidad de Castilla-La Mancha, dentro de España. Ya lo decía Darío Villanueva, el director de la Real Academia, que tuvimos la suerte de que nos visitase, que venían aquí porque este era el lugar que para ellos pues hablaba de Cervantes y del Quijote. Muchas cosas interesantes en Argamasilla, muchas, pero una de ellas que sobresale por encima de todas porque nos ha puesto en el panorama de la literatura a nivel mundial es la tradición cervantina. Y que Cervantes incluyera al final de la primera parte unos sonetos y epitafios dedicados a los académicos de la Argamasilla. Eso ya no tiene cuestión. Estamos en el libro más traducido del mundo y Argamasilla es uno de los pilares de la tradición cervantina de La Mancha.